El sol de Madrid, un domingo de primavera, se derramaba generoso sobre el hervidero humano del Rastro. ¿Hay acaso un lugar en la ciudad que capture mejor el alma abigarrada y vibrante de Madrid que este mercado dominical? Sofía Morales, con sus 23 años y una sensibilidad que se enredaba en los colores y las texturas como la hiedra en un muro antiguo, sentía que no. Caminaba con su cuaderno de dibujo bajo el brazo, el cabello castaño claro ondeando con la brisa, los ojos verdes absorbiendo cada detalle, el brillo de una baratija de latón, el terciopelo ajado de un sillón que había conocido épocas mejores, la melodía nostálgica de un organillo que competía con el griterío de los vendedores. Vestía un vestido ligero de flores y unas sandalias de cuero que apenas hacían ruido sobre los adoquines de la ribera de curtidores. Se sentía feliz, anónima y libre, parte de ese torrente de vida. Se detuvo en un puesto de libros viejos, el olor a papel antiguo y tinta reseca haciéndole cosquillas en la nariz. Intercambió una sonrisa tímida con el vendedor, un anciano de gafas caídas y manos manchadas de sabiduría. Unos metros más allá, un artista callejero exponía pequeñas acuarelas de rincones madrileños. Sofía compró una que representaba la plaza de Cascorro, con sus terrazas y su bullicio capturados en trazos sueltos y luminosos. Era un pequeño tesoro, una instantánea de la alegría que sentía en ese momento. Su amiga Clara la esperaba cerca de la estatua de Eloy Gonzalo, pero aún tenía unos minutos para perderse. En agudo contraste con la amable placidez de los puestos anteriores, un tenderete improvisado, apenas una manta extendida sobre el suelo, ofrecía un revoltijo de bisutería barata, mecheros de propaganda y objetos de segunda mano de dudoso gusto. Al frente, Ramona Rona Gutiérrez, una mujer de unos 40 y tantos, con el pelo oscuro y encrespado recogido en una coleta tirante, la piel curtida por soles menos amables que el de aquella mañana, y unos ojos negros que parecían haberlo visto todo y no haberle gustado nada. Mascullaba algo entre dientes sobre los guiris y los pijos que solo miran y no compran una mierda, mientras despachaba con cajas destempladas a un cliente que intentaba regatearle el precio de una pulsera de plástico. Su presencia emanaba una amargura densa, casi palpable, como el olor a fritanga rancia que a veces se colaba entre los perfumes más dulces del mercado. Sofía, absorta en la contemplación de unos pendientes de plata en el puesto contiguo, dio un paso lateral sin percatarse de la proximidad del tenderete de Ramona. El borde de su bolso de tela rozó levemente una esquina de la manta, desplazando apenas un par de anillos de aspecto metálico. Un movimiento insignificante, casi imperceptible. Pero para Ramona fue la chispa en un polvorín de resentimiento acumulado. ¿Pero tú eres tonta o qué, niñata?, explotó su voz, rasgando el aire como una navaja. «¡Quita de ahí, que me vas a tirar el chiringuito! A ver si aprendemos a mirar por dónde vamos, pija asquerosa!». Sofía se sobresaltó, el corazón dándole un vuelco doloroso en el pecho. Palideció al instante, volviéndose hacia la mujer con los ojos desorbitados por la sorpresa y el miedo. El color y la alegría del rastro parecieron desvanecerse, reemplazados por la dureza del rostro de Ramona. Perdón», tartamudeó, la voz apenas un hilo. «No la he visto, lo siento mucho, de verdad». Intentó una sonrisa conciliadora, un gesto instintivo de su naturaleza pacífica. Ramona no aceptó la disculpa. Se irguió, las manos en las caderas, la barbilla desafiante. «¿Perdón? Un perdón no arregla nada, bonita. Siempre igual los de vuestra clase, creyéndoos los dueños del mundo, pisoteando al que trabaja. Seguro que a ti te lo da todo hecho papá». La siguió unos pasos mientras Sofía intentaba retroceder, invadiendo su espacio personal, su aliento cargado con un deje a tabaco rancio. «Largo de aquí, si no vas a comprar, que me espantas la clientela con esa cara de susto». Clara Vidal, la amiga de Sofía, una joven morena de ojos vivaces y una energía más terrenal que la esperaba impaciente cerca de un puesto de abanicos, vio la escena y se acercó rápidamente. «Oiga, señora, ¿se puede saber qué pasa?», preguntó, su tono firme, pero aún contenido. «¿Se puede calmar un poco? Ha sido sin querer. La chica ya le ha pedido disculpas». La intervención de Clara fue como echar gasolina al fuego. Ramona se giró hacia ella, una sonrisa torcida y llena de desprecio en los labios. «¿Y tú quién coño eres? ¿La abogada de la pava esta? Otra pija que viene a dar lecciones. Lo que me faltaba. Fuera de aquí las dos, antes de que me caliente de verdad». «Sofía,
Sintiéndose atrapada entre la agresividad de Ramona y la mirada curiosa de los transeúntes que empezaban a arremolinarse, solo quería desaparecer. Tiró suavemente del brazo de Clara. «Vámonos, Clara, por favor». Pero Ramona no había terminado. Dio un paso más, interponiéndose en el camino de Sofía, y la empujó con fuerza en el hombro. Sofía se desequilibró, tropezando hacia atrás, y solo la rápida reacción de Clara, sujetándola por el brazo, evitó que cayera al suelo. Antes de que ninguna de las dos pudiera recuperarse del empujón, la mano de Ramona, áspera y rápida como un latigazo, se estrelló contra la mejilla izquierda de Sofía. El sonido de la bofetada fue seco, brutal, un chasquido que pareció acallar por un instante el murmullo del rastro. Sofía se llevó instintivamente la mano a la cara, sintiendo un ardor insoportable, como si le hubieran marcado la piel con un hierro candente. Los ojos se le llenaron de lágrimas, una mezcla de dolor físico, incredulidad y una humillación profunda que le quemaba más que el golpe. Se quedó paralizada, el mundo girando a su alrededor, el cuaderno de dibujo cayéndosele de las manos y desparramando sus hojas blancas por el suelo sucio. No hubo reacción física de su parte, solo un temblor incontrolable que la sacudía de pies a cabeza. «¡Pero serás animal! ¡Bestia!», gritó Clara, interponiéndose entre Sofía y Ramona, sus ojos brillando de furia. «Esto no va a quedar así. Voy a llamar a la policía ahora mismo». Sacó el móvil del bolsillo con manos temblorosas. La gente formaba ya un círculo denso alrededor de ellas. Algunos murmuraban, otros simplemente observaban con esa curiosidad morbosa que despiertan los conflictos ajenos. Ramona, lejos de amilanarse, gritaba intentando justificarse. «Ella me provocó. Me estaba mirando con chulería, como si yo fuera una mierda. Se lo ha buscado». Su voz era estridente, llena de una rabia que parecía venir de muy adentro, de muy lejos. Clara ya estaba hablando con el 092, la policía municipal. Describía atropelladamente lo ocurrido, la dirección, la apariencia de Ramona. Sofía, mientras tanto, seguía con la mano en la mejilla, el pitido en los oídos ahogando casi por completo el barullo. Sentía las miradas clavadas en ella, desnudándola, juzgándola. Quería que la tierra se la tragase. En pocos minutos, que a Sofía le parecieron una eternidad, aparecieron dos agentes de la policía municipal, un hombre y una mujer, abriéndose paso entre la multitud con profesionalidad. El hombre, de unos 30 y tantos, con una expresión seria pero calmada y una placa que lo identificaba como agente Pérez, se dirigió primero al grupo. «¿Qué ha ocurrido aquí?». Clara, todavía indignada, fue la primera en hablar, explicando la agresión no provocada. Ramona la interrumpía constantemente, gritando su propia versión, haciéndose la víctima, acusando a Sofía de haberla insultado primero, de haberla mirado mal. Sofía apenas podía articular palabra. El shock la había dejado muda, solo asentía o negaba con la cabeza a las preguntas directas de la gente, mientras las lágrimas seguían rodando silenciosamente por su rostro, trazando surcos en el polvo que se había levantado. La mejilla abofeteada empezaba a hincharse, adquiriendo un tono rojizo y violáceo. El agente Pérez escuchó con paciencia ambas partes, tomando notas en una pequeña libreta. Su compañera intentaba dispersar a los curiosos. Tras unos minutos, viendo la imposibilidad de aclarar la situación en medio del tumulto y la evidente agresión sufrida por Sofía, el agente Pérez tomó una decisión. «Bien, señoras, vamos a tener que trasladarnos a la comisaría del Distrito Centro para formalizar las denuncias y aclarar esto como es debido. Recojan sus pertenencias, por favor». La palabra comisaría resonó en los oídos de Sofía con un eco ominoso. Nunca había pisado una. La idea la aterrorizaba casi tanto como la propia Ramona, pero Clara le apretó la mano con fuerza, transmitiéndole un poco de su propia determinación. «Tranquila, estoy contigo». El trayecto hasta la comisaría, en la cercana calle de Leganitos, fue tenso y silencioso. Sofía sentía la mirada de Ramona clavada en su nuca desde el asiento trasero del coche patrulla donde las habían acomodado, separadas por un agente. Al llegar, el ambiente frío y funcional del edificio, con sus paredes desnudas y el olor a desinfectante y rutina, no hizo más que aumentar su desasosiego. En una pequeña sala, el agente Pérez volvió a tomarles declaración, esta vez por separado. Sofía, ya más calmada pero aún muy afectada, relató los hechos con la ayuda de Clara, que no se separó de ella ni un instante. El agente fue meticuloso, profesional, sin mostrar parcialidad, pero anotando con detalle la descripción de la bofetada y los insultos.
Le informó de su derecho a denunciar formalmente por un presunto delito leve de lesiones o maltrato de obra. La idea de iniciar un proceso legal, de volver a enfrentarse a Ramona, la llenaba de pavor. ¿Y si Ramona tomaba represalias? ¿Y si nadie la creía del todo? Una parte de ella solo quería olvidar, correr a casa y esconderse del mundo. Pero vio la marca roja y violácea que empezaba a dibujarse con nitidez en su mejilla reflejada en el cristal de una ventana, vio la mirada de apoyo incondicional de Clara y sintió una oleada de algo nuevo, una mezcla de rabia sorda y una incipiente necesidad de que aquello no quedara impune. No era venganza, era algo más profundo, una cuestión de dignidad pisoteada. Sí, dijo finalmente, la voz temblorosa pero firme, quiero denunciar. Mientras Sofía firmaba el farragoso papeleo de la denuncia, Ramona, en otra sala, era fichada. Al cruzarse brevemente en un pasillo, escoltada por un agente, Ramona le lanzó una mirada cargada de odio puro, un susurro sibilante. «Te vas a arrepentir de esto, pija de mierda». Sofía se encogió, pero no apartó la vista. Ramona fue puesta en libertad con cargos, citada para un juicio rápido en las próximas semanas. Los días que siguieron fueron un infierno para Sofía. La marca de la bofetada tardó varios días en desaparecer por completo, pero la herida interna era mucho más profunda. Tenía pesadillas recurrentes en las que Ramona la perseguía por las callejuelas del rastro, sus gritos resonando en sus oídos. El miedo se había instalado en su pecho como un inquilino indeseado. Le costaba dormir, comer. Cualquier ruido fuerte la sobresaltaba. La visión de una mujer con rasgos similares a los de Ramona por la calle la hacía encogerse y cambiar de acera. El rastro, antes su refugio de inspiración, se había convertido en un lugar de terror al que no se atrevía a volver. Clara fue su ancla. La visitaba a diario, la escuchaba pacientemente, la animaba a no dejarse vencer por el miedo. «Tienes que ser fuerte, Sophie», le decía. «Esa tía es una bestia, pero no puede ganarte. Hiciste lo correcto al denunciar». Hubo momentos en los que Sofía estuvo a punto de llamar al juzgado para retirar la denuncia. La idea de volver a ver a Ramona, de revivir la humillación en un juicio, le parecía una tortura insoportable. ¿Y si el juez no la creía? Si pensaba que había exagerado, la vergüenza la consumía, se sentía sucia, marcada. Una tarde recibió una llamada de un número oculto. Al descolgar solo escuchó una risa áspera y unos insultos soeces antes de que colgaran. Atribuyó la llamada a Ramona o a alguien de su entorno. El miedo se hizo más intenso, pero también, paradójicamente, su determinación. Aquella cobarde intimidación la empujó un poco más lejos de la idea de rendirse. No iba a permitir que esa mujer se saliera con la suya tan fácilmente. La citación para el juicio rápido llegó unas 3 semanas después del incidente. Se celebraría en uno de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla. La noche anterior, Sofía apenas durmió. Repasaba mentalmente su declaración una y otra vez, temiendo olvidar algún detalle, temiendo que su voz se quebrara. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo de Madrid se hubiera contagiado de su estado de ánimo. Clara la acompañó, vestida con una seriedad que no le era habitual, pero con la misma firmeza en la mirada. Al llegar a los juzgados, el trajín de abogados, funcionarios y personas citadas aumentó el nerviosismo de Sofía. La sala asignada era pequeña, austera, con bancos de madera y un estrado elevado para el juez. Ramona llegó poco después, con la misma actitud desafiante de siempre, mascando chicle con descaro. Iba acompañada de un hombre corpulento y de aspecto igualmente hosco, quizás un familiar, que miraba a Sofía y a Clara con hostilidad. Sofía sintió un escalofrío, pero apretó los puños y se obligó a mantener la mirada al frente. Cuando llamaron causa seguida contra Ramona Gutiérrez por presunto delito leve de lesiones, el corazón de Sofía empezó a latir desbocado. La primera en declarar fue ella. Se sentó en el banquillo de los testigos, frente al juez, un hombre de mediana edad con expresión impasible. A su lado, una fiscal joven le indicó que relatara los hechos. Al principio, la voz de Sofía era apenas un susurro tembloroso. Tuvo que aclararse la garganta varias veces. Pero a medida que hablaba, recordando la injusticia, la humillación, la bofetada, fue ganando una extraña firmeza. Describió la escena en el rastro, los insultos, el empujón y el golpe, sin omitir la actitud provocadora y violenta de Ramona. El abogado de oficio asignado a Ramona, un hombre joven con aire de estar desbordado, intentó en el contrainterrogatorio ponerla nerviosa, restarle credibilidad.
¿No es cierto que usted miró a mi defendida de forma despectiva? ¿No pudo ser que usted exagerara la situación debido a su nerviosismo? ¿Está completamente segura de que no hubo ninguna provocación por su parte, por sutil que fuera? Sofía respiró hondo. No, no la miré de forma despectiva, solo estaba mirando los puestos. Y no exageré nada. La señora Gutiérrez me insultó, me empujó y me abofeteó sin que yo hiciera nada para provocarla. Solo intenté disculparme por un roce accidental. Su voz, aunque todavía teñida de emoción, sonó clara y convincente. Luego fue el turno de Ramona. Subió al estrado con una mezcla de chulería y victimismo calculado. Negó haber insultado gravemente a Sofía. Alegó que solo se había defendido porque Sofía y su amiga la estaban acosando en su puesto, mirándola como si fuera basura. Dijo que Sofía la había llamado gitana de mierda, una mentira tan burda que Sofía ahogó un grito de indignación. Lloriqueó sobre lo dura que era su vida, sobre cómo tenía que luchar cada día para sacar adelante a su familia, intentando despertar la compasión del juez. Yo soy una mujer trabajadora, señoría, no una criminal. Esas pijas me provocaron, se rieron de mis cosas. Su actuación era grosera, pero no carente de una cierta astucia barriobajera. La fiscal, sin embargo, no se dejó impresionar. Con preguntas incisivas, puso en evidencia las contradicciones de Ramona, su historial de pequeños altercados, que salieron a relucir gracias al atestado policial inicial y la falta de lógica en su versión. Clara fue llamada a continuación. Su testimonio fue claro, conciso y demoledor para Ramona. Corroboró cada palabra de Sofía describiendo la agresividad gratuita de la acusada y el estado de shock de su amiga. Yo lo vi todo. Ramona Gutiérrez atacó a Sofía sin ningún motivo. Mi amiga es la persona más pacífica del mundo. Jamás provocaría a nadie. El agente Pérez también fue llamado brevemente para ratificar el atestado inicial, confirmando el estado en que encontró a Sofía y la actitud hostil de Ramona en el lugar de los hechos. Tras las breves conclusiones de la fiscal, que solicitó una condena por un delito leve de lesiones con la agravante de haberse producido por motivos fútiles y con abuso de superioridad física momentánea, y del abogado defensor, que pidió la libre absolución alegando una riña mutuamente aceptada o, subsidiariamente, la mínima pena, el juez anunció que dictaría sentencia in voce tras un breve receso. Esos 15 minutos de receso fueron los más largos de la vida de Sofía. Se sentó junto a Clara en el pasillo, las manos heladas, incapaz de hablar. ¿Y si el juez creía la sarta de mentiras de Ramona? ¿Y si todo aquel calvario no servía para nada? La duda la carcomía. Cuando volvieron a entrar en la sala, el silencio era casi tangible. El juez carraspeó y comenzó a leer su fallo. Vista la prueba practicada en el acto del juicio oral y en virtud de la sana crítica, este juzgador considera acreditado que la acusada, Ramona Gutiérrez, acometió a Sofía Morales, propinándole una bofetada en el rostro, causándole lesiones que no precisaron más que una primera asistencia facultativa, pero que supusieron un menoscabo a su integridad física y moral. Sofía contenía la respiración. Por todo ello, continuó el juez, debo condenar y condeno a Ramona Gutiérrez como autora de un delito leve de lesiones, previsto y penado en el artículo 147.2 del Código Penal, a la pena de multa de 2 meses con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 360 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas. El juez hizo una pausa. Asimismo, se le impone la prohibición de aproximarse a doña Sofía Morales a una distancia inferior a 200 metros a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente, así como de comunicarse con ella por cualquier medio por un periodo de 6 meses. Y se le condena al pago de las costas procesales. Un nudo se deshizo en la garganta de Sofía. No era una condena ejemplar, quizás, pero era una condena. Había sido declarada culpable. La habían creído. Ramona escuchó la sentencia con el rostro contraído por la rabia. Cuando el juez terminó, masculló un «esto es una injusticia» apenas audible y salió de la sala dando un portazo, seguida por su acompañante, que lanzó una última mirada amenazante a Sofía. No hubo ni una pizca de arrepentimiento en su expresión, solo odio y resentimiento. Sofía sintió un profundo agotamiento, como si hubiera corrido una maratón. Clara la abrazó con fuerza. «Lo conseguiste, Sofía».
Se hizo justicia. Al salir del juzgado, el sol de Madrid, que a la mañana le había parecido gris y hostil, ahora la golpeaba con una intensidad casi dolorosa, pero también con una extraña claridad. La ciudad seguía ahí, indiferente, con su ritmo frenético. Pero para Sofía, algo había cambiado fundamentalmente. El mundo ya no era el lienzo de colores pastel y oportunidades ilimitadas que había percibido antes. Ahora sabía que existían sombras, bolsas de una oscuridad y un odio que no alcanzaba a comprender del todo, pero cuya existencia ya no podía negar. Caminaba junto a Clara por el paseo de la Castellana, en silencio. El alivio que sentía no era alegría, no era euforia, era más bien una calma fatigada, la sensación de haber cerrado un capítulo doloroso, pero sabiendo que la cicatriz permanecería. «No sé si esto es una victoria, Clara», dijo finalmente, la voz queda. «Pero al menos no se salió con la suya del todo. Al menos alguien dijo que lo que hizo estaba mal». Clara asintió. «Eso es lo que importa, Sophie, que no quedó impune y que tú fuiste valiente y aguantaste hasta el final». Sofía miró a la gente que se cruzaba con ellas, hombres trajeados con prisa, turistas con mapas, madres empujando carritos. Se preguntó cuántas Ramonas y cuántas Sofías se cruzaban cada día sin saberlo, cuántas pequeñas o grandes batallas se libraban en la intimidad de las vidas ajenas. La ingenuidad, aquella capa protectora que la había envuelto durante tanto tiempo, se había desgarrado, dejando al descubierto una piel más sensible, pero también más fuerte. Sintió que había envejecido varios años en aquellas pocas semanas. La experiencia la había despojado de una inocencia que quizás nunca recuperaría del todo. Pero en su lugar empezaba a germinar una semilla de algo nuevo, una lucidez más amarga, sí, pero también una fortaleza que no sabía que poseía. Había mirado de frente a la fealdad y, aunque herida, no se había roto. Llegaron a una terraza y pidieron 2 cafés. Sofía observó su reflejo en el cristal de la mesa. La joven de ojos asustados que había visto en el espejo durante las últimas semanas empezaba a ser reemplazada por otra, con una sombra de tristeza en la mirada, pero también con una determinación recién descubierta. La orden de alejamiento y la multa no cambiarían a Ramona. Sofía lo sabía. Probablemente seguiría siendo la misma mujer amargada y resentida, pero ya no podría hacerle daño a ella. Y quizás, solo quizás, la próxima vez que sintiera el impulso de descargar su rabia sobre alguien, se lo pensaría 2 veces. O quizás no. Eso era algo que escapaba a su control. Lo que sí controlaba era su propia respuesta. Había aprendido, de la manera más dura, que el mundo podía ser un lugar hostil, que la amabilidad no siempre era de vuelta, y que a veces, por mucho que doliera, había que plantarse y decir «basta». El recuerdo de la bofetada aún le producía un escalofrío, pero ya no la paralizaba. Se había convertido en un recordatorio, en una marca invisible que le enseñaba que la fragilidad y la fortaleza podían coexistir. «¿Sabes qué?», dijo Sofía, tomando un sorbo de café. «Creo que esta tarde voy a comprarme un cuaderno de dibujo nuevo, y quizás el domingo que viene, quizás me atreva a volver al rastro». Clara sonrió, una sonrisa amplia y sincera. «Esa es mi chica. No sería fácil. El miedo seguiría ahí, acechando en algún rincón, pero Sofía intuía que la única manera de vencerlo era enfrentándolo poco a poco a su propio ritmo. No volvería a ser la misma joven despreocupada que paseaba por el rastro aquella mañana de primavera. La vida, con su crudeza, le había impartido una lección imborrable. Pero de esa lección, de esa herida, también podía nacer algo nuevo, una versión de sí misma más consciente, más resiliente. Y quizás, en cierto modo, eso no era del todo malo. El sol seguía brillando sobre Madrid, y aunque ella ahora viera sus sombras, también era más consciente de su propia luz. La conversación con Clara derivó hacia otros temas, planes futuros, pequeñas anécdotas que intentaban aligerar la densidad de la mañana. Pero bajo la superficie de la normalidad recuperada, Sofía seguía procesando. Aquella bofetada no había sido solo un acto de violencia física, había sido un ataque a su identidad, a su forma de estar en el mundo. Ramona, en su ceguera de odio, había visto en ella la personificación de un privilegio que quizás Sofía ni siquiera era consciente de poseer de la manera en que la otra lo interpretaba. Había sido juzgada y condenada por su apariencia, por su supuesta clase, antes incluso de abrir la boca. Y eso, en el fondo, era lo que más le dolía. La injusticia radical de ser convertida en el blanco de un resentimiento ajeno, de una frustración que no le pertenecía.
Se dio cuenta de que, aunque sus circunstancias fueran muy diferentes, había experimentado una forma de prejuicio tan irracional como la que había leído en tantas historias, la que sufrían otros por motivos de raza, de origen, de creencias. El mecanismo era el mismo, la deshumanización del otro para justificar la propia agresión. Pensó en el cuaderno de dibujo que se había caído al suelo, sus hojas esparcidas. Quizás era un símbolo. Su visión del mundo, antes nítida y ordenada en esas páginas, se había visto sacudida, desordenada por la irrupción de la violencia. Ahora le tocaba recoger los pedazos, reordenarlos, quizás dibujar con trazos diferentes, con colores que incluyeran también los grises y los negros, pero sin renunciar a los brillantes. La multa impuesta a Ramona era irrisoria, pensó, 360 euros. ¿Qué significaba eso para una mujer que probablemente vivía al día, que quizás ni siquiera los pagara? ¿Y la orden de alejamiento? 6 meses. Después, Ramona volvería a su puesto en el rastro, a su vida, a su amargura. Pero para Sofía, esos 6 meses significaban un respiro, un espacio para sanar sin el temor constante a un encuentro. Lo más importante, se dijo, no era el castigo a Ramona, sino su propia reafirmación. Había defendido su derecho a no ser agredida, a no ser humillada. Había navegado un sistema legal que le era ajeno y había obtenido una respuesta, por imperfecta que fuera. Y en ese proceso había descubierto una voz que no sabía que tenía. Al despedirse de Clara, un par de horas después, Sofía se sintió extrañamente ligera, a pesar del peso de la experiencia. Caminó sola hacia su casa, en el barrio de Chamberí. Las calles le parecían las mismas de siempre, pero ella las miraba con otros ojos. Veía los rostros de la gente con una nueva intensidad, preguntándose qué historias, qué batallas se escondían detrás de cada mirada. Entró en su pequeño apartamento, ordenado y lleno de luz. Fue directa a su escritorio, donde solía dibujar. Abrió un cajón y sacó un cuaderno nuevo, intacto. Tomó un lápiz. Durante un largo rato solo miró la página en blanco. Luego, lentamente, empezó a trazar una línea, luego otra. No sabía qué saldría de allí, pero por primera vez en semanas sintió el impulso de crear, de transformar el dolor en algo más. Los días siguientes no fueron una epifanía de felicidad instantánea. El miedo no desapareció por arte de magia. Todavía había momentos de ansiedad, recuerdos que la asaltaban de improviso, pero algo había cambiado en su forma de gestionarlos. Ya no se sentía una víctima pasiva, había luchado a su manera y eso le confería una nueva perspectiva. El domingo siguiente cumplió su palabra. Se levantó temprano, se vistió con ropa cómoda y se dirigió, no sin un nudo en el estómago, hacia el rastro. Clara se ofreció a acompañarla, pero Sofía sintió que necesitaba hacerlo sola. Era una prueba personal. Al llegar a la plaza de Cascorro, el bullicio la envolvió. Por un instante sintió el impulso de dar media vuelta y huir, pero respiró hondo y siguió caminando, adentrándose en las calles atestadas. Evitó deliberadamente la zona donde había estado el puesto de Ramona. No buscaba una confrontación, solo recuperar un espacio que le había sido arrebatado simbólicamente. Paseó durante una hora, observando, absorbiendo. Compró un pequeño jarrón de cerámica, sonrió a un vendedor de pañuelos de seda. Cada pequeño acto de normalidad era una victoria. No dibujó ese día, no se sentía preparada. Pero estuvo allí, y eso por ahora era suficiente. Al volver a casa se sentía agotada, pero también con una tranquila satisfacción. Había dado un paso importante. La herida seguía ahí, pero estaba empezando a cicatrizar. Y sabía, con una certeza que nacía de la experiencia, que aunque el mundo pudiera ser a veces un lugar oscuro y hostil, también estaba lleno de belleza, de pequeñas alegrías y de la inquebrantable capacidad humana para la resiliencia. Ella misma era prueba de ello. La joven idealista había muerto un poco aquel día en el rastro, pero de sus cenizas estaba naciendo una mujer más fuerte, más consciente, dueña de su propia narrativa. Y esa era quizás la victoria más importante de todas. La vida de Sofía continuó, marcada por aquella experiencia pero no definida exclusivamente por ella. Volvió a sus estudios de historia del arte con renovado interés, encontrando en las obras del pasado ecos de las luchas y las resiliencias humanas que ahora comprendía de una forma más visceral. Sus dibujos también cambiaron. Conservaban su delicadeza, pero adquirieron una profundidad, una sombra en la mirada de sus retratos, una tensión en sus paisajes urbanos que antes no existía. Clara siguió siendo su confidente, y su amistad se hizo aún más sólida.
Hablaban a menudo de aquel día, no con amargura, sino como un punto de inflexión, un antes y un después que había reconfigurado la percepción de Sofía sobre sí misma y sobre el mundo. 6 meses después, la orden de alejamiento contra Ramona expiró. Sofía lo supo por una notificación del juzgado. Por un momento sintió un antiguo escalofrío. ¿Volvería Ramona al rastro? ¿Se la encontraría? Era posible, pero el miedo ya no era paralizante. Había aprendido a convivir con esa posibilidad, a no dejar que dictara sus movimientos. Un domingo,